Mi boca sabía a moneda vieja, y mi brazo izquierdo colgaba a mi costado, como si fuera una manga vacía rellena de arena húmeda. Pero mis oídos, maldita sea, mis oídos funcionaban con una claridad dolorosa. Soy Zenobia. Tengo 73 años, y durante 4 décadas manejé la ferretería más grande del distrito sin que me temblara el pulso. Lo que mis hijos, esos 2 buitres con corbata que tengo por descendencia, no sabían mientras murmuraban en la esquina de mi habitación de hospital, es que una parálisis facial no significa que se te haya paralizado la inteligencia. El doctor había sido claro. Un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, doña Zenobia. Fue leve. Con terapia y paciencia recuperará casi toda la movilidad. Leve. Esa era la palabra clave. Yo estaba viva, estaba consciente y, sobre todo, estaba furiosa. Pero mis hijos, Ricardo y Esteban, parecían haber escuchado una sentencia diferente. Para ellos, ese pequeño coágulo en mi cerebro no era un aviso de salud, sino el disparo de salida para una carrera por mi herencia. No puede vivir sola, Ricardo. Es una locura, decía Esteban, el menor, el que siempre tuvo la columna vertebral hecha de gelatina. Se frotaba las manos nerviosamente, un tic que heredó de su padre, que en paz descanse. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso hablé con la directora de El Ocaso Sereno. Tienen una habitación compartida disponible si hacemos el depósito hoy mismo, respondió Ricardo, mi primogénito, el que tiene deudas de juego que cree que yo ignoro. Su voz tenía ese tono empalagoso y falso que usa cuando quiere venderme una mentira. Es lo mejor para ella. Mamá necesita cuidados especiales las 24 horas. Ya no coordina, Esteban. Mírala. Estaba sentada en el borde de la cama, con la bata de hospital abierta por detrás, sintiéndome expuesta y ridícula. Intenté hablar, decirles que se fueran al diablo, que yo podía pagar una enfermera en mi casa, pero las palabras salieron pastosas, arrastradas, como si tuviera la lengua hinchada. Logré articular, pero sonó más a un balbuceo de borracha que a una orden. Ricardo me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Se acercó y me dio unas palmaditas en el hombro bueno, como quien acaricia a un perro sarnoso antes de llevarlo a la perrera. Tranquila, mamá. No te esfuerces. Nosotros nos encargamos de todo. Ya verás que estarás mejor atendida que una reina. La injusticia no fue un golpe seco. Fue una marea fría que subió desde mis pies hasta mi garganta. No me preguntaron. No consultaron mi opinión. No les importó que yo fuera la mujer que les pagó las universidades privadas, la que les compró sus primeros autos, la que levantó un negocio entre tornillos, cemento y hombres rudos cuando enviudé a los 40. Para ellos, yo ya no era Zenobia, la matriarca de la ferretería El Yunque. Ahora era un mueble viejo y estorboso, un problema logístico que había que archivar en un depósito de ancianos para poder disponer de la casa y las cuentas. Me llevaron a mi departamento al día siguiente, supuestamente para recoger algunas cosas. El viaje en el auto de Ricardo fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo la ciudad moverse con su ritmo frenético, sintiendo que me estaba desconectando del mundo de los vivos. Mi mano izquierda descansaba inerte sobre mi regazo, y cada vez que intentaba mover los dedos, solo conseguía un temblor espasmódico. Era frustrante, sí, pero no era el fin del mundo. Había lidiado con proveedores estafadores, con crisis económicas, con robos y con la muerte de mi esposo. ¿Un brazo dormido iba a derrotarme? No. Lo que me estaba matando era la traición. Al entrar a mi departamento, el olor a encierro me golpeó. Era mi santuario, mis libros de contabilidad apilados en el escritorio de caoba, mi colección de relojes antiguos en la vitrina. No esas tonterías de porcelana que coleccionan otras, sino relojes mecánicos que yo misma reparaba, y el silencio respetuoso de mis cosas. Pero ese silencio fue roto de inmediato por el ruido de cinta de embalaje. «Vamos a ser prácticos», dijo Ricardo, entrando a mi dormitorio sin pedir permiso. «Solo ropa cómoda, mamá. No necesitas los trajes sastre ni los zapatos de tacón. En el hogar te dan batas. Y las joyas, mejor las guardamos nosotros en una caja de seguridad, por si acaso se pierden allá», añadió Esteban, evitando mirarme a los ojos mientras abría mi joyero. Sentada en mi sillón de lectura, observaba cómo desmantelaban mi vida.
Sentí una lágrima caliente y solitaria rodar por mi mejilla izquierda, la que no sentía bien. No era tristeza, era rabia, pura, destilada y corrosiva rabia. Estaban saqueándome en mi propia cara, usando mi enfermedad como coartada. Mamá no se da cuenta, pensaban. Mamá ya no está aquí, pero mamá estaba muy presente. Mientras Ricardo metía mis camisones en una maleta barata, mi mente, esa calculadora vieja pero infalible, empezó a sumar y restar. Ellos pensaban que tenían el control porque yo estaba físicamente débil. Asumían que el poder residía en quién podía cargar las cajas o conducir el auto. Olvidaban que el verdadero poder en esta familia, desde hace 30 años, residía en una firma y en una pequeña libreta de cuero negro que yo guardaba celosamente. Recordé todas las veces que los perdoné, las deudas que cubría Ricardo cuando sus negocios fantasiosos fracasaban, las veces que Esteban vino llorando porque su esposa lo había echado, y yo le di techo y comida sin pedir explicaciones. Los había criado para ser hombres de bien, pero al parecer, solo crié parásitos esperando a que el huésped se debilitara para devorarlo. «Listo», dijo Ricardo, cerrando la maleta con un golpe seco. «El auto está abajo. Vamos, mamá. No queremos llegar tarde al ingreso. Tienen horarios estrictos para la cena». Me ayudaron a levantarme. Me sentía pesada, torpe. El bastón que me habían comprado en la farmacia se sentía ajeno en mi mano derecha. Caminamos hacia la puerta. Di una última mirada a mi departamento. Vi el polvo bailando en un rayo de sol que entraba por la ventana. Vi mi vida entera, resumida en objetos que pronto serían vendidos o repartidos. «Es por tu bien», repitió Esteban, como si tratara de convencerse a sí mismo. No discutí, no grité, no hice el escándalo que ellos probablemente temían. Simplemente asentí, con la cabeza baja, interpretando el papel de la viejita derrotada que ellos querían ver. Dejé que me guiaran hasta el ascensor, arrastrando mi pierna izquierda con un poco más de dramatismo del necesario. Pero mientras bajábamos, algo cambió dentro de mí. La resignación se evaporó, reemplazada por una frialdad táctica. Yo era Zenobia, la mujer que una vez hizo correr a un ladrón de su tienda con una llave inglesa en la mano. No iba a terminar mis días comiendo gelatina sin sabor y mirando una pared blanca mientras mis hijos se gastaban mi dinero en autos deportivos y vacaciones. Subimos al auto. Ricardo al volante, Esteban de copiloto. Yo atrás, como un paquete. El motor rugió. «Vamos directo, ¿verdad?», preguntó Esteban. «Sí, cruzo por la avenida central y llegamos en 20 minutos», respondió Ricardo, mirando el espejo retrovisor para asegurarse de que yo no me estuviera muriendo ahí atrás. Fue entonces cuando hablé. Aclaré mi garganta, concentrándome en cada músculo de mi boca, forzando a mi lengua a obedecer. «No», dije. Mi voz salió ronca, pero firme, mucho más clara que en el hospital. Los dos se giraron, sorprendidos. «¿Qué dijiste, mamá?», preguntó Ricardo frunciendo el ceño. «Dije que no vamos directo», repetí, vocalizando con esfuerzo pero con absoluta claridad. «Necesito pasar por el banco antes de ir a ese lugar». Ricardo soltó una risa nerviosa. «¿Al banco? Mamá, por favor. Es sábado, casi cierran, y además no necesitas dinero. En el hogar todo está pagado. Nosotros nos ocupamos de las finanzas ahora». «Es mi dinero», dije clavando mis ojos en los suyos a través del espejo retrovisor. «Y si quieren que firme el ingreso a ese asilo voluntariamente, me llevarán al banco. Si no, cuando lleguemos allá, me pondré a gritar que me están secuestrando hasta que venga la policía. Y créanme, todavía tengo pulmones para hacerlo». Se hizo un silencio espeso en el auto. Esteban miró a Ricardo con pánico. Ricardo apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabían que no bromeaba. Conocían ese tono. Era el tono que usaba cuando un cliente no quería pagar una factura vencida. «Mamá, es una pérdida de tiempo», intentó negociar Ricardo. «Al banco, sucursal del centro. Ahora». Ricardo resopló, golpeó el volante con la palma de la mano y dio un volantazo brusco para cambiar de carril. Está bien. Si eso te hace feliz y te calmas, vamos al banco. Total, 5 minutos no cambian nada». 5 minutos, pensé, mientras veía pasar los edificios de la ciudad, pobres ilusos. No tenían idea de lo que se podía hacer en 5 minutos si uno tenía la llave correcta y la voluntad de acero.
Ellos creían que el viaje al banco era un capricho de una anciana senil que quería sacar 100 pesos para tenerlos en el bolsillo. Pensaban que era mi último acto de terquedad inútil. No sabían que en esa sucursal no solo estaba mi dinero, allí estaba mi dignidad, mi historia y, sobre todo, el instrumento de mi venganza. Llevaba conmigo mi cartera vieja, esa que Ricardo había intentado dejar en la casa pero que yo aferré con mis dedos sanos como si fuera un salvavidas. Dentro, en un compartimento secreto que ni siquiera el cuero gastado revelaba a simple vista, estaba la llave de la caja de seguridad número 714. Y en mi memoria, intacta y afilada, estaba la combinación que cambiaría el destino de esta tarde miserable. El auto se detuvo frente a la imponente fachada de vidrio y acero del banco. Ricardo apagó el motor con gesto brusco. «Te acompaño», dijo él, quitándose el cinturón de seguridad. «No puedes caminar sola». «Sí, acompáñame», respondí, y por primera vez desde el accidente, una media sonrisa, torcida pero genuina, se dibujó en mi rostro. «Voy a necesitar testigos». Bajé del auto apoyándome en Esteban, sintiendo el pavimento bajo mis pies. El sol de la tarde me daba en la cara, pero yo no sentía calor. Sentía la adrenalina fría de la batalla inminente. Mis hijos me flanqueaban, impacientes, mirando sus relojes, pensando en cuánto tardarían en deshacerse de mí. Entramos al banco. El aire acondicionado estaba fuerte. El guardia de seguridad, don Anselmo, un hombre mayor que me conocía desde hacía 20 años, se enderezó al verme. «Doña Zenobia, qué milagro verla», dijo, notando mi bastón y mi paso lento. «¿Todo bien?» «Todo excelente, Anselmo», mentí, con la voz más firme que pude reunir. «Solo vengo a arreglar unos asuntos urgentes con mis hijos». Ricardo me empujó levemente hacia la zona de cajas, pero yo me detuve en seco y giré hacia la izquierda, hacia el área de atención personalizada y cajas de seguridad. «Por aquí no es, mamá», susurró Ricardo, irritado. «Yo sé dónde estoy yendo», mascullé. Caminé directo hacia el escritorio de la gerente, la señora Piedad, una mujer meticulosa que me respetaba porque yo nunca le había fallado en un pago. Al verme, se levantó de inmediato. «Doña Zenobia, pase, pase. ¿En qué podemos servirle?» Me senté en la silla frente a su escritorio, dejando caer el bastón a un lado con estrépito. Mis hijos se quedaron de pie detrás de mí, como dos torres de impaciencia. «Quiero acceder a mi caja de seguridad», dije, sacando la llavecita dorada de mi cartera con dedos temblorosos. «Y necesito que prepare los formularios para revocar todos los poderes notariales asociados a mis cuentas. Todos. Hoy mismo». Sentí cómo la respiración de Ricardo se detenía a mis espaldas. Esteban soltó un pequeño jadeo. «Mamá, ¿de qué hablas?», intervino Ricardo, con la voz una octava más alta de lo normal. «No puedes hacer eso ahora. Estamos apurados. La señora no se siente bien, Piedad. Ha tenido un episodio médico». Levanté mi mano sana y golpeé el escritorio. ¡Bam! El sonido resonó en toda la sucursal, acallando los murmullos de los otros clientes. «Estoy perfectamente lúcida, Ricardo», dije, girando la silla para enfrentarlos. Mi cara torcida debía verse grotesca, pero no me importaba. Quería que vieran al monstruo que habían despertado. «Ustedes decidieron que yo ya no sirvo, que soy un trasto viejo que hay que guardar. Perfecto. Acepto ir al hogar, pero iré como una mujer pobre». «¿Qué?», preguntó Esteban, pálido como un papel fico. «Si entro a ese asilo, ustedes no verán un centavo. Voy a congelar todo. Las cuentas de la ferretería, los fondos de inversión, los ahorros de toda la vida. Todo queda bloqueado hasta que yo lo diga. ¿Y la caja de seguridad? La caja de seguridad tiene algo que ustedes ni siquiera saben que existe». Ricardo se puso rojo de ira. Se inclinó hacia mí, olvidando las apariencias. «No puedes hacernos esto. Tenemos derechos, somos tus hijos. Y yo soy su madre», respondí, mirándolo con una frialdad que lo hizo retroceder. «Y una madre enseña lecciones. Esta es la lección sobre la lealtad». Me volví hacia la gerente, que nos miraba con los ojos muy abiertos, alternando la vista entre mis hijos furiosos y yo. «Piedad, querida, tráigame los papeles y llame al notario del banco. Vamos a hacer esto legal y definitivo antes de que me lleven a mi retiro dorado». Ricardo intentó agarrarme del brazo, pero Anselmo,
El guardia ya se había acercado, intuyendo problemas. «Caballero, le voy a pedir que no toque a la clienta», dijo Anselmo con voz grave. Me acomodé en la silla, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por mis venas con fuerza. El dolor en mi brazo izquierdo parecía haber disminuido. No era un milagro médico, era el poder de retomar el control. Había pasado los últimos días sintiéndome una víctima, una hoja seca arrastrada por el viento. Pero en ese banco, rodeada de formularios y con el olor a dinero y burocracia, recordé quién era. Miré a mis hijos. Estaban desconcertados, furiosos, asustados. Habían subestimado a la vieja ferretera. Habían pensado que el ACB me había quitado las garras, pero solo me había afilado los colmillos. «Siéntense», les ordené, señalando las sillas de espera. «Esto va a tardar más de 5 minutos». Mientras Piedad tecleaba furiosamente en su computadora, yo acaricié la llave de la caja de seguridad. Lo que había allí adentro no era dinero. Era algo mucho más valioso, algo que había guardado hace 40 años, un seguro de vida contra la ingratitud que nunca pensé tener que usar. Pero el día había llegado. La pantalla de la computadora de Piedad parpadeó, reflejando mi rostro deformado pero triunfante. Mis hijos cuchicheaban frenéticamente en la esquina. No sabían que el verdadero golpe no era congelar las cuentas, eso era solo la distracción. El verdadero golpe estaba durmiendo en la caja 714, esperando ver la luz. Cuando Piedad puso el primer documento frente a mí y me entregó el bolígrafo, mi mano derecha no tembló. Firmé mi nombre, Zenobia Valdés. Cada letra era una declaración de guerra. Levanté la vista y vi a Ricardo sacar su teléfono, probablemente para llamar a su abogado o a su esposa. Demasiado tarde. La maquinaria ya estaba en marcha. «¿Listo, doña Zenobia?», preguntó Piedad. «Apenas estamos empezando», respondí, y por primera vez en días sentí que el futuro no era un túnel oscuro, sino un camino que yo misma iba a pavimentar, ladrillo por ladrillo, sobre las expectativas rotas de mis hijos. El sonido del timbre que anunciaba la apertura de la bóveda sonó como música celestial en mis oídos. El aire dentro de la bóveda del banco siempre ha tenido un sabor particular, una mezcla de metal frío, papel viejo y esa electricidad estática que produce la codicia ajena. Mientras Piedad giraba su llave maestra en la cerradura y yo introducía la mía con la mano derecha, la que todavía obedecía sin rechistar, sentí que el tiempo se detenía. Mis hijos se habían quedado afuera, tras la reja de seguridad, observando como 2 perros de presa a los que se les ha cerrado la carnicería en la nariz. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca, cargadas de impaciencia y de ese miedo sutil que tienen los hombres débiles cuando pierden el control del mando a distancia. El mecanismo de la caja 714 chasqueó con una suavidad que contrastaba con el caos de mi vida reciente. Piedad, con esa discreción profesional que vale su peso en oro, se retiró unos pasos, dándome la privacidad que el protocolo exigía. Jalé la caja metálica hacia mí. Pesaba. No por lo que contenía físicamente, sino por la carga moral que llevaba dentro. Al levantar la tapa, el olor a naftalina y documentos antiguos me golpeó, trayéndome recuerdos de una Zenobia más joven, una mujer que ya sospechaba que este día llegaría, aunque rezaba para que no fuera así. No había lingotes de oro, ni fajos de billetes marcados. Lo que mis dedos rozaron fue algo mucho más letal para las aspiraciones de Ricardo y Esteban. Una carpeta de cuero repujado y un cuaderno de tapas duras, de esos de contabilidad que ya no se fabrican. Abrí la carpeta primero. Allí estaba, la escritura original del terreno donde se asienta la ferretería El Yunque. Mis hijos, en su arrogancia de licenciados, siempre asumieron que el negocio era parte de la masa hereditaria de su padre, mi difunto esposo. Nunca se molestaron en leer la letra pequeña de los registros públicos. El terreno, ese lote inmenso en la zona industrial que hoy vale una fortuna, lo compré yo, Zenobia Valdés, con la herencia de mi abuela y mis ahorros de soltera, 2 años antes de casarme. Estaba bajo el régimen de separación de bienes. El edificio, las estanterías, el inventario, eso podían pelearlo. Pero el suelo, la tierra misma bajo sus pies, era mía, absolutamente mía. Y en este país, el dueño de la tierra tiene la sartén por el mango. Si yo quería,
Podía cobrarles un alquiler retroactivo que los dejaría en la calle, o simplemente rescindir el contrato de uso y obligarlos a mover 1,5 toneladas de tornillos a la vereda. Luego tomé el cuaderno. El libro de las vergüenzas, lo llamaba yo en mis adentros. Durante 30 años, cada vez que Ricardo tenía un desliz financiero o Esteban necesitaba un rescate silencioso, yo lo anotaba. Fecha, monto, motivo. Desde la vez que Ricardo falsificó mi firma para comprarse una moto a los 20 años, hasta los 200,000 pesos que tuve que poner para tapar el desfalco que hizo en su primer trabajo para que no fuera a la cárcel. Todo estaba ahí, documentado con recibos, pagarés firmados por ellos mismos y copias de cheques. Pasé las páginas con mi mano sana. La tinta azul narraba la historia de mi propia ceguera materna. Había pagado sus errores pensando que compraba su lealtad, o al menos su gratitud. Qué estúpida fui. Lo único que compré fue su inutilidad. Al cubrir sus fallas, les quité la oportunidad de hacerse hombres de verdad. Ahora, esos niños mimados de 50 años me miraban desde el otro lado del vidrio blindado, esperando a que mamá termine sus caprichos para encerrarla. Me detuve en una página reciente. Un préstamo de hace 6 meses que Esteban me pidió para la colegiatura de los nietos. Mentira. Supe después que fue para pagar un viaje a Cancún con su amante. No dije nada entonces, solo lo anoté. La suma total de lo que me debían, con intereses legales, superaba con creces cualquier herencia que esperaran recibir. Técnicamente, ellos estaban en bancarrota y yo era su principal acreedora. Cerré la caja con fuerza. El sonido metálico resonó como un disparo en la pequeña sala. ¿Todo en orden, doña Zenobia?, preguntó Piedad, acercándose con cautela. Mejor que en orden, Piedad. Todo está en su lugar, respondí, guardando la carpeta y el cuaderno en mi bolso, asegurándome de que entraran bien en el fondo, bajo los pañuelos y las pastillas para la presión. Me apoyé en el bastón para levantarme. Mi pierna izquierda hormigueaba, una sensación molesta como si miles de hormigas caminaran bajo mi piel, pero ya no me sentía enferma. La enfermedad se alimenta del miedo y la desesperanza, y yo acababa de inyectarme una dosis pura de poder. Me miré en el reflejo del metal pulido de las cajas de seguridad. Tenía la boca un poco chueca, el párpado caído y el cabello gris revuelto. Parecía una anciana vulnerable. Perfecto, pensé. Que sigan viendo a la viejita. El golpe duele más cuando no lo ves venir. Salí de la bóveda, arrastrando los pies un poco más de lo necesario. Al cruzar la reja, Ricardo se abalanzó sobre mí, no con preocupación, sino con fastidio. Por fin. Mamá, llevamos 40 minutos aquí. El director del hogar me acaba de mandar un mensaje. Dice que si no llegamos antes de las 6, perdemos la reserva de la habitación. Ya está, hijo, ya está, dije con voz temblorosa, actuando mi papel. Solo quería ver mis papeles viejos. Uno se pone sentimental. Ya sabes, cosas de viejos. Esteban me miró el bolso, que ahora se veía más abultado. ¿Sacaste algo? ¿Joyas? Deberías dárnoslas para guardarlas, mamá. En el asilo te pueden robar. No, mijo. Solo unas cartas de tu padre y unas fotos. Mentí sin pestañear. Papeles sin valor. Basura sentimental. Ricardo resopló, aliviado de que no fuera dinero en efectivo lo que abultaba mi cartera. Bueno, vámonos. Piedad, gracias por todo. No creo que mi madre vuelva a necesitar venir en persona por un buen tiempo. Cualquier cosa la tratas conmigo. Tengo el poder general. Piedad me miró. Yo le guiñé el ojo sano, un gesto casi imperceptible. Ella, inteligente como era, entendió que el juego no había terminado. Claro, don Ricardo, pero recuerde que los poderes tienen matices. Que tengan buena tarde. Salimos del banco. El sol de la tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja sucio. El tráfico de la ciudad rugía como una bestia hambrienta. Me ayudaron a subir al auto con esa falsa delicadeza que me daba náuseas. Ricardo me abrochó el cinturón como si fuera una niña pequeña. Ahora sí, directo a El Ocaso Sereno, anunció Ricardo, arrancando el motor con brusquedad. Vas a ver, mamá, te van a encantar. Tienen jardín, tienen enfermeras todo el día. Vas a estar mejor que en tu casa sola. Me recosté en el asiento de cuero, abrazando mi bolso contra mi pecho. Cerré los ojos y dejé que hablaran.
Ellos llenaban el silencio con justificaciones vacías, tratando de convencerse de que eran buenos hijos haciendo lo correcto. Es que la casa es muy grande para ella sola, Esteban. Además, las escaleras son peligrosas. Sí, y el mantenimiento, esa humedad en la pared del fondo. Hay que venderla rápido antes de que se caiga a pedazos. Con ese dinero, pagamos el hogar y sobra para invertir en la ferretería. Hay que modernizar el stock. Escuchaba sus planes. Ya estaban repartiéndose el botín. Vender mi casa, modernizar mi ferretería, invertir mi dinero. Se sentían dueños del mundo. No sabían que en el asiento trasero llevaban a una jueza con la sentencia ya redactada en su bolso. Mientras el auto avanzaba por las calles, empecé a trazar el mapa de mi contraataque. No podía hacerlo todo hoy. Hoy estaba cansada. Mi cuerpo reclamaba descanso, y mi cerebro, aunque lúcido, necesitaba procesar el trauma del ACV. Necesitaba tiempo. Y el hogar de ancianos, irónicamente, me daría eso. Ellos pensaban que me estaban encerrando en una prisión, pero en realidad me estaban enviando a un búnker. Allí tendría techo, comida y cuidados médicos pagados, por ahora, con el dinero que ellos creían controlar. Nadie sospecharía de una pobre anciana abandonada en un asilo. Desde allí, sin las distracciones de la casa y el negocio, podría mover mis fichas. «Estamos llegando», dijo Esteban, señalando un edificio grande de ladrillo visto rodeado de una reja alta. Parecía un colegio privado o una cárcel de mínima seguridad. El letrero, El Ocaso Sereno, brillaba con letras doradas pretenciosas. Sentí un nudo en el estómago. No voy a mentir, la idea de dormir en una cama extraña, rodeada de desconocidos y olor a desinfectante, me aterraba. Toda mi vida había sido la reina de mi castillo. Pero recordé las palabras de mi padre, un hombre de campo que sabía de tiempos duros. A veces, Zenobia, hay que agachar la cabeza para que la pedrada pase por encima y le dé al que viene atrás. El auto se detuvo en la entrada principal. Un enfermero corpulento salió con una silla de ruedas. Ricardo bajó la ventanilla. «Traemos a la señora Valdés. Ingreso nuevo». «Ah, sí. Los esperábamos». Abrieron mi puerta. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Me ayudaron a bajar y me sentaron en la silla de ruedas. Odié esa silla al instante. Odié sentirme empujada. Pero no protesté. Apreté mi bolso con más fuerza. «Nosotros vamos a la oficina a firmar el ingreso y a dejar los datos de facturación», dijo Ricardo al enfermero. «Lleven a mi madre a su habitación y que se instale». Se agachó para darme un beso en la frente. Sus labios estaban secos y fríos. «Pórtate bien, mamá. Vendremos a visitarte el domingo». «Sí, mamá, descansa», añadió Esteban, sin acercarse mucho, como si la vejez fuera contagiosa. Los vi alejarse hacia la oficina administrativa, caminando con ese aire de triunfo de quien acaba de cerrar un negocio difícil. Se aflojaban las corbatas, reían de algo que Ricardo comentó en voz baja. Creían que habían ganado. Creían que el problema Zenobia estaba resuelto y archivado. El enfermero comenzó a empujarme hacia el interior del edificio. «Bienvenida, doña Zenobia. Verá que aquí estará tranquila. Tenemos bingo los martes y terapia ocupacional los jueves». No le respondí. Mi mente estaba en otro lado. Estaba calculando. Mañana es domingo. Los bancos están cerrados. Pero el lunes a primera hora, Piedad ejecutaría la orden que dejé firmada antes de salir. El bloqueo total. Las tarjetas de crédito de la empresa, que Ricardo y Esteban usaban como si fueran suyas, dejarían de pasar. Los cheques que Esteban seguramente ya había girado rebotarían como pelotas de goma. Y el acceso a las cuentas mancomunadas desaparecería. Cuando se dieran cuenta, correrían al banco. Y allí, Piedad les diría con su tono más dulce que la titular había revocado los permisos. Vendrían aquí, furiosos, a exigirme que firmara de nuevo. Y será entonces, en este vestíbulo de El Ocaso Sereno, donde sacaré mi cuaderno y mi escritura. Entramos al ascensor. El enfermero tarareaba una canción de moda. Yo miré mi reflejo en las puertas metálicas. Ya no veía a la víctima del ACV. Veía a la dueña de la ferretería. Veía a la mujer que negociaba con camioneros y albañiles. Me llevaron a una habitación compartida. Había otra señora en la cama de al lado, dormida con la boca abierta, roncando suavemente. La habitación era limpia, impersonal, deprimente. Me ayudaron a pasar a la cama.
Le dejo el timbre aquí por si necesita algo, dijo el enfermero. La cena es a las 7. Cuando se fue y cerró la puerta, me quedé sola en la penumbra. Saqué el cuaderno de tapas duras de mi bolso y lo puse bajo mi almohada. Era duro e incómodo, pero me daba más seguridad que cualquier pistola. Mis hijos me habían subestimado. Habían olvidado la lección más importante que se aprende en una ferretería. No importa cuánto pintes una pared para tapar la grieta. Si los cimientos se mueven, la casa se cae. Y yo, Zenobia Valdés, era el cimiento. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa torcida, incompleta, pero feroz. No iba a llorar. No iba a lamentarme. Iba a esperar. Iba a dejar que pasaran el fin de semana celebrando su victoria, gastando a cuenta de un dinero que ya no tenían. La verdadera parálisis no era la de mi cara, era la que ellos iban a sentir el lunes por la mañana cuando sus tarjetas fueran rechazadas en el restaurante de lujo donde seguramente planeaban brindar por mi encierro. Cerré los ojos, pero no para dormir, sino para visualizar el momento exacto en que el castillo de naipes de mis hijos se derrumbaría con un simple soplo de esta vieja cansada. El juego apenas comenzaba. El domingo, en el ocaso sereno, transcurrió con la lentitud de una gota de pintura escurriendo por la pared. Aprendí rápido que en estos lugares el tiempo no se mide en horas, sino en pastillas y bandejas de comida insípida. Me dieron puré de papa que sabía a cartón mojado y una gelatina que temblaba con el mismo miedo que vi en los ojos de la señora de la cama de al lado. Pero mientras mi cuerpo descansaba en esa cama clínica, mi mente trabajaba a 1000 revoluciones, como un taladro industrial perforando concreto. Mi brazo izquierdo seguía sintiéndose pesado, una herramienta oxidada que necesitaba aceite, pero mi mano derecha no soltó en ningún momento el pequeño cuaderno de tapas duras que guardaba bajo la almohada. Ricardo y Esteban no vinieron el domingo. Seguro estaban ocupados gastando a cuenta, celebrando su libertad y la mía, que para ellos significaba libertad financiera y para mí encierro. Pobres ilusos. No sabían que la verdadera prisión la estaban construyendo ellos mismos con cada tarjeta de crédito que pasaban. El lunes amaneció gris. Desde la ventana de mi habitación compartida veía el jardín interior del hogar, donde unos cuantos ancianos tomaban el sol como lagartijas resignadas. Yo no salí. Pedí quedarme en la cama, alegando fatiga. La enfermera de turno, una chica joven llamada Sol, que masticaba chicle con demasiado entusiasmo, me miró con lástima. «Descanse, abuelita Zenobia. Es normal sentirse así los primeros días». «Abuelita». La palabra me raspó como lija de grano grueso. Si supiera que esta abuelita estaba a punto de detonar una bomba financiera en el centro de la ciudad, se tragaría el chicle. A las 9 de la mañana, pedí usar el teléfono fijo de la estación de enfermería. Dije que quería llamar a mi nieto para desearle suerte en un examen. Mentira. Marqué el número de la ferretería, directo a la línea privada del depósito, esa que solo contestaba Ramiro, mi capataz de confianza desde hace 30 años. «Ferretería El Yunque. Depósito», contestó su voz ronca, acostumbrada a gritar sobre el ruido de sierras y camiones. «Ramiro, soy yo». Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro de alivio genuino. «Doña Zenobia, gracias a Dios. Don Ricardo nos dijo que estaba muy grave, que ya no reconocía a nadie. Estábamos muy preocupados. Ricardo habla más de lo que piensa, Ramiro. Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo y no quiero que me escuchen las enfermeras. ¿Estás solo?» «Sí, patrona. Estoy en la oficina del fondo». «Bien. A partir de hoy, entra en vigor el protocolo cemento. ¿Te acuerdas lo que acordamos hace 5 años cuando me operaron de la vesícula?» «Claro que sí, doña Zenobia. Nada sale, nada entra sin su firma original. Inventario cerrado». «Exacto. Pero esta vez es más estricto. Ricardo y Esteban van a intentar sacar material o dinero de la caja chica. Quizás intenten vender herramientas grandes. No lo permitas. Si se ponen pesados, diles que el sistema informático está bloqueado y que tú no tienes la clave». «Entendido. Pero, patrona, ellos son los hijos. Si traen un papel firmado, cualquier papel que traigan es papel higiénico si no tiene mi sello personal, el que guardo en la caja fuerte del banco. Y Ramiro, si intentan despedirte, tú te quedas plantado como una columna. Ellos no te pagan el sueldo, te lo pago yo,
Y yo sigo viva. Lo que usted diga, doña Zenobia. Aquí no se mueve ni un clavo. Colgué el teléfono con una satisfacción que me recorrió el cuerpo mejor que cualquier medicina. Volví a mi habitación arrastrando los pies, fingiendo esa fragilidad que tanto tranquilizaba a mis captores, y me senté a esperar. La tormenta estalló a las 11:30. Lo supe no porque tuviera una bola de cristal, sino porque conocía los hábitos de mis hijos. A esa hora, Ricardo solía almorzar con proveedores para cerrar tratos, que solían ser excusas para comer y beber gratis. Y Esteban hacía la ronda de bancos para cubrir los huecos financieros de la semana anterior. Imaginé la escena. Ricardo en el restaurante El Asador, pidiendo la cuenta después de invitar a 3 socios potenciales. El mesero pasando la tarjeta corporativa Platinum de la ferretería. La máquina emitiendo ese pitido agudo y odioso. Rechazada. Ricardo riendo nerviosamente, diciendo, seguro es el chip, y entregando otra tarjeta. Rechazada. Y luego la personal, que estaba vinculada a mis cuentas como extensión. Fondos insuficientes o cuenta bloqueada. La vergüenza. Ese calor rojo subiéndole por el cuello, teniendo que pedirle a uno de los invitados que pagara la cuenta. Para un hombre con el ego de Ricardo, eso era peor que una bofetada. ¿Y Esteban? Esteban debía estar en la ventanilla del banco, intentando cambiar un cheque para gastos operativos. El cajero mirándolo con cara de póker, devolviéndole el papelito y diciéndole en voz baja, «Lo siento, señor Valdés. La titular ha revocado todos los poderes de firma. La cuenta está congelada para terceros». Sonreí mientras comía una cucharada de sopa de fideos fría. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. En mi caso, se servía con la guarnición de la incompetencia de mis hijos. A la 1 de la tarde, mi celular personal, que había mantenido apagado y escondido en el fondo de mi bolso dentro del armario, empezó a vibrar. No lo contesté. Dejé que vibrara contra la madera, un zumbido constante y desesperado. 1, 2, 10 llamadas. Ricardo. Esteban. Ricardo otra vez. Finalmente, aparecieron. No entraron caminando, entraron como un huracán. Escuché los gritos de Ricardo en el pasillo mucho antes de verlo. «Quiero ver a mi madre ahora mismo. Es una emergencia». La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Ricardo estaba sudando, con la corbata desajustada y el rostro de un color púrpura alarmante. Esteban venía detrás, pálido y temblando, con un portafolio bajo el brazo. Yo estaba sentada en mi sillón, mirando hacia el jardín, con un libro en el regazo. Giré la cabeza lentamente, enfatizando mi supuesta lentitud. «Hijos, qué sorpresa. No es domingo. ¿Pasó algo?» Ricardo cerró la puerta de un portazo, asustando a mi compañera de cuarto, que se despertó sobresaltada. «¿Qué si pasó algo?», siseó Ricardo, acercándose a mí con los puños apretados. Se detuvo a 1 metro, recordando quizás que estaba en un lugar público y que agredir a una anciana no se veía bien. «Sabes perfectamente lo que pasó. Las tarjetas, las cuentas, todo está bloqueado». Lo miré con ojos inocentes, parpadeando despacio. ¿Bloqueado? Qué raro. Debe ser un error del sistema. Ya sabes cómo son las computadoras hoy en día. «No es un error del sistema», gritó Esteban con la voz quebrada. «Fui al banco. Me dijeron que tú fuiste el sábado y firmaste una revocación de poderes. Mamá, ¿te has vuelto loca? Tenemos proveedores que pagar hoy. Me rebotaron 3 cheques. 3. «Ah, eso», dije alisando la arruga de mi bata. «Sí, Piedad me recomendó que lo hiciera». «¿Qué?». Ricardo parecía a punto de estallar. «¿Por qué harías eso?». «Por seguridad, mijo», respondí, usando ese tono maternal condescendiente que solía sacarlos de quicio cuando eran adolescentes. «Ustedes mismos dijeron que yo ya no coordino bien, que necesito cuidados especiales, que tuve un ACV. El banco tiene protocolos muy estrictos para proteger el patrimonio de las personas, vulnerables». Los vi intercambiar miradas de pánico. Habían caído en su propia trampa. Habían usado mi supuesta incapacidad para encerrarme, y ahora yo usaba esa misma incapacidad para atarles las manos. «Pero mamá», intentó razonar Ricardo, bajando el tono, tratando de volver a su estrategia de manipulador encantador. «Nosotros somos tus hijos. Nosotros cuidamos el negocio por ti. Si bloqueas las cuentas, la ferretería se hunde. ¿Quieres que el legado de papá se pierda?
Ahí estaba, el golpe bajo, el legado de papá. Siempre usaban la memoria de mi esposo para manipularme, pero esta vez el escudo de la culpa no funcionó. La ferretería no se va a hundir, Ricardo, dije, endureciendo un poco la voz. Mi boca torcida se sentía tensa, pero mis palabras salieron claras. La ferretería tiene reservas y tiene un dueño. Tú no puedes manejarla desde aquí, espetó Esteban. Mírate, apenas puedes sostener un libro. Necesitas que nosotros firmemos los pagos. Desbloquea las cuentas, mamá. Firma este papel ahora mismo para restituir los poderes. Esteban sacó un documento arrugado del portafolio y me lo puso en la cara, junto con un bolígrafo. Miré el papel. Era un poder general amplio. Si firmaba eso, les daba permiso hasta para venderme los riñones. No, dije. Simple, seco, como el golpe de un martillo. ¿Cómo que no? Ricardo se pasó la mano por el pelo, desesperado. Mamá, esto es serio. Tenemos compromisos. ¿Compromisos? Repetí la palabra, saboreándola como si fuera un caramelo amargo. ¿Te refieres a los proveedores de cemento, Ricardo? ¿O te refieres a esa deuda de juego que tienes con el turco y que vence mañana? El silencio que siguió a mi pregunta fue absoluto. Hasta los ronquidos de mi compañera de cuarto parecieron detenerse. Ricardo se puso blanco como la pared. Esteban abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo? Tartamudeó Ricardo. ¿Cómo lo sé? Me incliné hacia adelante, apoyándome en mi bastón, dejando caer la máscara de viejita senil por un momento. Mis ojos se clavaron en los suyos con la intensidad de 2 clavos de acero. Soy vieja, Ricardo, no estúpida, y tengo oídos en todas partes. Sé de los 150,000 pesos que debes, y sé que pensabas sacarlos de la cuenta de nómina de los empleados. Ricardo retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada física. Mamá, yo puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero resultados. Y quiero respeto. Mamá, por favor, gimió Esteban, viendo que el barco se hundía. Si no pagamos hoy, nos van a cortar el crédito. Entonces aprendan a negociar, dije, volviendo a recostarme en el sillón. Ustedes querían el control, ¿no? Querían ser los hombres de la casa. Bueno, los hombres de verdad resuelven problemas sin esconderse detrás de las faldas de su madre. ¡Nos estás arruinando!, gritó Ricardo, perdiendo la compostura de nuevo. Estás aquí encerrada. Nosotros tenemos el poder afuera. Podemos vender el stock. Podemos despedir a Ramiro. Inténtalo. Lo desafié, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Llama a Ramiro. Intenta sacar un solo saco de cemento del depósito. A ver quién tiene el poder. Ricardo sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Puso el altavoz, queriendo demostrarme su autoridad. Ramiro, necesito que cargues el camión 3 con toda la varilla de media pulgada. Va a salir ya. La voz de Ramiro sonó metálica y firme a través del altavoz. Lo siento, don Ricardo. El inventario está cerrado por auditoría. Órdenes de la dueña. Yo soy el dueño, bramó Ricardo. En los papeles que tengo aquí, la dueña es la señora Zenobia Valdés. Y ella me llamó esta mañana. Mientras ella respire, aquí se hace lo que ella diga. Ricardo colgó la llamada con furia, casi rompiendo la pantalla del teléfono. Me miró con un odio que nunca había visto en los ojos de un hijo hacia una madre. Era el odio del parásito cuando el huésped decide tomar un antiparasitario. Esto no se va a quedar así, amenazó en voz baja. Estás vieja, mamá. Estás enferma. Vamos a declarar tu interdicción judicial. Vamos a demostrar que estás loca. Y entonces tendremos todo. Todo. Puede ser, dije encogiéndome de hombros. Pero los juicios tardan meses, Ricardo. A veces años. Y el turco no espera meses, ¿verdad? Ricardo tembló. Sabía que tenía razón. Sabía que yo tenía la llave de su salvación y que acababa de tirarla por el inodoro. ¿Qué quieres?, preguntó Esteban derrotado. ¿Qué quieres para desbloquear las cuentas? Quiero que se vayan, dije, señalando la puerta con mi mano buena. Quiero cenar tranquila mi gelatina sin sabor. Y quiero que mañana me traigan los libros de contabilidad de los últimos 5 años. Aquí, a esta habitación. ¿Para qué?, preguntó Ricardo. Porque voy a auditarlos, yo misma. ¿Y si encuentro un solo centavo fuera de lugar?
Bueno, digamos que el bloqueo de cuentas será el menor de sus problemas. No puedes hacer eso, chilló Ricardo. Es humillante. Humillante es que tus hijos te saquen de tu casa como a un mueble viejo para quedarse con tu dinero, respondí, sintiendo cómo la ira me calentaba la sangre. Ahora lárguense. Estoy cansada. Se quedaron parados allí un momento más, impotentes, furiosos, atrapados en una red invisible que ellos mismos habían ayudado a tejer. Finalmente, Ricardo dio media vuelta y salió hecho una furia. Esteban me miró una última vez, con una mezcla de miedo y súplica, pero al ver mi cara de piedra, agachó la cabeza y siguió a su hermano. Cuando la puerta se cerró, solté el aire que había estado conteniendo. Mi mano izquierda temblaba incontrolablemente sobre mi regazo. El esfuerzo de mantener la compostura había sido titánico. Me sentía agotada, pero extrañamente viva. Saqué el cuaderno de tapas duras de debajo de la almohada y lo abrí. Busqué la página donde estaba anotada la deuda de Ricardo con el prestamista. La había descubierto hacía 2 semanas, escuchando una conversación telefónica que él creyó privada. Tomé un bolígrafo de la mesita de noche y con mi letra ahora un poco temblorosa pero legible, escribí la fecha de hoy, lunes. Intento de extorsión fallido. Se les notificó el cierre del grifo. Miré alrededor de la habitación triste del asilo, las paredes color crema, el olor a desinfectante, el sonido lejano de una televisión. Ellos creían que me habían exiliado a la nada. No entendían que, para una mujer que levantó un imperio vendiendo tornillos y lidiando con contratistas tramposos, este lugar no era una prisión, era mi cuartel general. Y lo mejor de todo era que ellos aún no sabían lo de la escritura del terreno. Creían que el problema era solo el dinero líquido. No sabían que el suelo sobre el que caminaban, el techo bajo el que trabajaban, ya no les ofrecía seguridad. Me recosté en la almohada, sintiendo el peso reconfortante del cuaderno bajo mi cabeza. Mañana vendrían con los libros contables, pensando que podrían engañarme con números falsos. No sabían que yo leía balances mejor que recetas de cocina. La enfermera Sol entró con mi cena. «Aquí tiene, abuelita. Hoy hay pollito con puré». «Gracias, hija», dije, sonriendo con mi media sonrisa. «Hoy tengo mucha hambre. Comí con apetito por primera vez en días. Necesitaba fuerzas». La ejecución silenciosa había sido un éxito, pero la guerra abierta estaba a punto de comenzar. Y yo, Zenobia Valdés, tenía todo el tiempo del mundo y un cuaderno lleno de municiones. Al terminar, me limpié la boca con la servilleta de papel y miré mi reflejo en la ventana oscura. «El óxido nunca duerme», solía decir mi padre. Y yo tampoco. Esta noche, mientras mis hijos se retuercen buscando dinero debajo de las piedras, yo dormiré como un bebé, porque mañana les enseñaré el verdadero significado de la palabra dueña. El martes por la mañana, mis hijos llegaron con el aspecto de 2 náufragos que han pasado la noche flotando en una tabla, en medio de un mar infestado de tiburones. Ricardo traía la camisa arrugada, algo impensable en él, que siempre parecía un maniquí de escaparate, y Esteban tenía unas ojeras tan profundas que parecían pintadas con carbón. No vinieron solos. Traían 3 cajas de archivo llenas de carpetas y una actitud que oscilaba entre la súplica desesperada y la agresión contenida. Yo los esperaba en la pequeña sala de visitas de El Ocaso Sereno, sentada en mi silla de ruedas como una reina en su trono, con mi mano buena descansando sobre el bastón y la mala acomodada sobre mi regazo. «Aquí están los libros, mamá», dijo Ricardo, dejando caer una de las cajas sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo vibrar el florero de plástico. «Tal como pediste. Ahora, por el amor de Dios, firma los cheques». El proveedor de acero ya amenazó con detener el camión en la carretera. No me moví. Solo levanté la vista y los miré con esa calma exasperante que se adquiere cuando ya no tienes nada que perder. El olor a miedo que emanaban era más fuerte que el desinfectante de pino del piso. «Siéntense», ordené, señalando el sofá de vinilo frente a mí. «Y bajen la voz. Aquí la gente viene a descansar, no a escuchar los gritos de 2 empresarios fracasados». Esteban se desplomó en el sofá, frotándose las sienes. «Mamá, el turco llamó a mi casa anoche», susurró con la voz temblorosa. «Habló con Laura, le dijo que sabía a qué colegio van los niños. Mamá, esto es peligroso.
Necesitamos desbloquear el dinero ya. Sentí una punzada en el pecho. Mis nietos. Esos dos inútiles habían puesto en peligro a mis nietos por sus vicios y su mala cabeza. Pero si cedía ahora, si firmaba esos cheques por miedo, ellos nunca aprenderían y seguirían cavando el agujero hasta tragarnos a todos. Tenía que ser dura, más dura que el hierro forjado que vendíamos. Entonces será mejor que empecemos la auditoría rápido, dije, ignorando su pánico. Abran la caja del año pasado. Quiero ver el rubro de gastos de representación. Ricardo resopló. Abrió la caja con movimientos bruscos y sacó una carpeta azul. Ahí está, todo legal. Comidas con clientes, viajes de negocios, lo normal en una empresa de nuestro tamaño. No sé qué esperas encontrar, mamá. Tú ya no entiendes cómo se hacen los negocios modernos. Hoy día hay que invertir en relaciones públicas. Me puse mis anteojos de lectura, esos que colgaban de una cadenita dorada alrededor de mi cuello, y acerqué la carpeta. Mi mano izquierda no servía para pasar las páginas, así que lo hacía despacio con la derecha, tomándome mi tiempo, saboreando su impaciencia. Cena en la estancia, 12,000 pesos. Leí en voz alta. Fecha, 14 de febrero. Qué curioso, Ricardo. ¿Desde cuándo el Día de los Enamorados es una fecha para cerrar tratos con proveedores de cemento? ¿O será que llevaste a esa secretaria tuya, la tal Patricia, a comer langosta a costillas de la ferretería? Ricardo se puso rojo hasta la raíz del pelo. Era una reunión estratégica, balbuceó. Ahórrate el cuento, lo corté. Y aquí, viaje de prospección a Panamá. 5 días. Hotel 5 estrellas. Esteban, ¿qué fuimos a prospectar a Panamá? Tornillos de oro. Porque según recuerdo no importamos nada de allá desde el 98. Esteban miró al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Mamá, son gastos necesarios para la imagen corporativa. Intentó defenderse, pero su voz era un hilo. Cerré la carpeta de golpe. Imagen corporativa. Ustedes creen que soy una vieja tonta que se chupa el dedo. Han estado sangrando el negocio. Han estado viviendo como reyes con el dinero del flujo de caja. Y ahora que se cerró el grifo, están ahogándose. ¡Las ventas bajaron!, gritó Ricardo poniéndose de pie. La economía está mal. No es nuestra culpa. ¿Ah, no?, pregunté, y con un movimiento lento saqué de mi bolso el cuaderno de tapas duras. El libro de las vergüenzas. Lo puse sobre la mesa, junto a sus carpetas falsas. Era un cuaderno simple, barato, de esos que venden en la papelería de la esquina, pero para ellos debió parecer un libro de brujería. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo, mirando el cuaderno con desconfianza. Esto, hijo mío, es la verdadera contabilidad, la que llevo yo desde mi escritorio, mirando cada factura que entra y cada pago que sale, aunque ustedes pensaran que estaba dormida o viendo telenovelas. Abrí el cuaderno en una página marcada con un clip rojo. Octubre del año pasado. Faltaron 200,000 pesos para pagar el IVA. Ustedes le dijeron al contador que fue un error de cálculo. Pero aquí tengo anotado que 3 días antes, tú, Ricardo, sacaste esa cantidad exacta en efectivo de la caja fuerte. Y casualmente, 3 días después, cambiaste tu camioneta por esa monstruosidad 4x4 que tienes afuera. Ricardo abrió la boca para protestar, pero no le di tiempo. Enero de este año. Esteban, pediste un préstamo al banco a nombre de la empresa por $500,000 para remodelación de la bodega. La bodega sigue igual de vieja, con las mismas goteras, pero, oh sorpresa, tu esposa apareció con un anillo de diamantes nuevo y se fueron de vacaciones a Europa 2 semanas. Les leí la lista, una letanía de robos hormiga, desfalcos descarados y mentiras piadosas. Con cada fecha, con cada cifra, ellos se hacían más pequeños. El aire de superioridad con el que habían entrado se había evaporado. Ahora eran 2 niños traviesos atrapados con las manos en el tarro de las galletas, solo que el tarro valía millones y las galletas eran mi sacrificio de 40 años. ¿Cómo? Esteban estaba pálido como la cera. ¿Cómo sabías todo esto? Porque soy su madre, dije, cerrando el cuaderno con suavidad. Y porque el negocio es mi vida. Ustedes solo ven el dinero. Yo veo el esfuerzo. Ricardo, acorralado, decidió atacar. Era su naturaleza. Cuando se sentía herido, mordía. Muy bien, nos atrapaste. Felicidades, Sherlock Holmes, dijo con sarcasmo venenoso, aunque le temblaba el labio. Gastamos dinero.
¿Y qué? Somos los gerentes. Trabajamos ahí. Tenemos derecho a ciertos beneficios. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Denunciarnos? Somos tus hijos. Si nos denuncias, el escándalo acabará con la ferretería de todos modos. Y tú te quedarás sola en este asilo apestoso hasta que te mueras. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio, tratando de intimidarme con su altura y su ira. Desbloquea las cuentas, mamá. Ahora. O te juro que vamos a declarar que estás senil. Vamos a traer psiquiatras. Vamos a decir que te inventaste todo esto en tu cabeza enferma. Tenemos el poder notarial sobre la empresa. Tú tienes la mayoría de las acciones, sí, pero nosotros somos los administradores legales. Podemos vender los activos. Podemos liquidar el inventario mañana mismo y dejarte con un cascarón vacío. Ahí estaba, la amenaza final. Creían que tenían la sartén por el mango porque sus nombres estaban en el acta constitutiva de la sociedad anónima como administradores. Creían que podían vender todo: los camiones, la mercancía, las estanterías y el edificio. Sonreí. No fue una sonrisa bonita. Fue la sonrisa del lobo que ve al cordero entrar voluntariamente a la cueva. Tienen razón, dije, recostándome en mi silla de ruedas. Ustedes son los administradores de Ferretería El Yunque S.A. Pueden vender los tornillos, pueden vender el cemento, pueden vender hasta los escritorios si quieren. Ricardo sonrió con triunfo, creyendo que me había rendido. Exacto, así que deja de jugar y firma. Pero hay un pequeño detalle, Ricardo. Un detalle minúsculo que se les escapó en su gran plan maestro. Metí la mano en mi bolso de nuevo. Mis dedos rozaron la textura rugosa de la carpeta de cuero que había sacado de la caja de seguridad del banco. La extraje despacio, disfrutando cada segundo de su confusión. ¿Qué es eso ahora?, preguntó Esteban, secándose el sudor de la frente. Saqué el documento amarillento, con sellos oficiales antiguos y firmas en tinta negra que ya empezaba a desvanecerse, pero que seguían siendo legalmente indestructibles. Lo desdoblé sobre la mesa, alisándolo con la palma de mi mano. «Léanlo», dije. Ricardo se acercó, entrecerrando los ojos. «Escritura pública número... compraventa de inmueble. ¿Qué es esto?» «Es la escritura del terreno y del edificio donde opera la ferretería», expliqué con voz didáctica, como si le enseñara a leer a un niño. «Fíjense bien en el nombre del propietario». Ricardo leyó en silencio. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Zenobia Valdés, soltera, por derecho propio, leyó, y su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro. Pero papá dijo que todo era de la empresa. Su padre decía muchas cosas, repliqué, pero su padre no puso un peso para comprar ese terreno. Lo compré yo, 2 años antes de casarnos, con la herencia de mi abuela. El edificio lo construí yo. La empresa, la S.A., que ustedes administran, es solo una inquilina. Opera en mi propiedad. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, mortal. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en el pasillo. ¿Entienden lo que eso significa, genios de las finanzas?, continué, implacable. Significa que no tienen ningún activo real. La empresa no es dueña del local. Si ustedes intentan vender la ferretería, solo pueden vender el nombre y la mercancía. Pero nadie va a comprar un negocio que no tiene dónde operar. Ricardo se dejó caer en el sofá, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Miraba el documento como si fuera una sentencia de muerte. Y lo mejor de todo, agregué dando la estocada final, es que nunca firmamos un contrato de arrendamiento formal. Fue un acuerdo verbal con su padre, lo que significa que, legalmente, puedo desalojarlos cuando yo quiera. No puedes hacer eso, gimió Esteban. Si nos echas, perdemos todo. Exactamente. Ese es el punto. Me enderecé en la silla, ignorando el dolor en mi espalda. Me sentía gigante. Así que esta es la situación. Ustedes tienen deudas de juego y una empresa que no pueden operar porque yo les congelé las cuentas. Y si intentan vender algo o declararme loca, yo simplemente les rescindo el contrato de uso de suelo y los pongo en la calle con sus cajas de tornillos. ¿Cómo creen que reaccionará el turco cuando se entere de que no tienen ni dónde caerse muertos? Ricardo se cubrió la cara con las manos. Esteban empezó a llorar. Un llanto silencioso y patético. «Mamá, por favor, nos van a matar», sollozó Esteban.
El turco no juega. Lo miré y por un segundo vi al niño pequeño que se raspaba las rodillas y venía corriendo a que yo lo curara. Mi corazón de madre se estrujó, pero luego recordé cómo me habían sacado de mi casa, cómo me habían tratado como un estorbo, cómo habían planeado dejarme aquí para siempre mientras ellos despilfarraban mi legado. No podía ceder. Si los salvaba ahora sin consecuencias, los condenaba para siempre. Nadie los va a matar, dije con firmeza, porque yo voy a pagar la deuda. Ricardo levantó la cabeza, con una chispa de esperanza en los ojos. ¿Lo harás? ¿Pagarás los 150,000? Sí, pero no será gratis, y no será un regalo. Lo que sea, mamá, lo que sea, dijo Ricardo desesperado. Primero, van a firmar su renuncia como administradores de la ferretería. Hoy mismo. Ramiro quedará como gerente general interino. Ustedes pasarán a ser empleados. Sí, empleados. Con sueldo base y horario de entrada y salida. Y van a checar tarjeta. Pero mamá, somos los dueños, protestó Ricardo, aunque con poca convicción. Son dueños de unas acciones que no valen nada sin mi terreno. ¿Quieren el sueldo o quieren la calle? El sueldo, murmuró Ricardo, derrotado. Segundo, van a ir a terapia. Los dos. Terapia para la ludopatía y para lo que sea que tengan en la cabeza que les hace creer que el mundo les debe todo. Yo pagaré las sesiones, pero quiero reportes de asistencia. Está bien, dijo Esteban, asintiendo rápidamente. Y tercero, hice una pausa dramática, mirando alrededor de la sala de visitas del asilo. Yo me quedo aquí. Los dos me miraron, confundidos. ¿Qué? Preguntó Esteban. No, mamá. Si pagas y arreglas todo, puedes volver a casa. Te sacamos de aquí hoy mismo. Fue un error. Lo sentimos. Vuelve a tu departamento. No, respondí, y por primera vez desde que llegué sentí una extraña paz. Me quedo, por ahora. Aquí tengo techo, comida y enfermeras. Y lo más importante, aquí estoy lejos de ustedes. Necesito recuperarme de mi ACV. Necesito hacer mis ejercicios sin verles las caras de decepción todos los días. Y necesito planear el futuro de mi empresa sin que ustedes me estén zumbando en el oído. Pero, ¿qué va a decir la gente?, preguntó Ricardo, siempre preocupado por las apariencias. Van a decir que te abandonamos. Que digan lo que quieran. Ustedes se van a encargar de decir que estoy aquí por rehabilitación especializada. Y vendrán a visitarme cada domingo. Y me traerán los reportes de ventas. Y si veo que falta un solo peso, un solo clavo, llamo a la policía y los desalojo del edificio. ¿Estamos claros? Ricardo y Esteban se miraron. Estaban destruidos. Habían entrado buscando una firma rápida para seguir con su fiesta y salían convertidos en empleados de su propia madre, vigilados y con la correa corta. «Estamos claros, mamá», dijo Ricardo con la voz rota. «Bien. Ahora, pásame ese bolígrafo». Ricardo me entregó su pluma Montblanc con mano temblorosa. «¿Vas a firmar los cheques para los proveedores?», preguntó esperanzado. «Voy a firmar uno solo», dije, «para el turco. Ustedes van a ir a llevárselo personalmente y le van a decir que la deuda está saldada y que si vuelve a prestarles dinero, se las verá conmigo. Y créanme, ese hombre preferirá lidiar con la policía que con Zenobia Valdés enojada». Firmé el cheque con mi mano derecha, apoyando el papel sobre la escritura de mi terreno. Mi firma salió firme, grande, ocupando todo el espacio. Arranqué el cheque del talonario y se lo extendí a Ricardo. Él lo tomó como si fuera una reliquia sagrada. «Ahora lárguense», dije, recostándome de nuevo y cerrando los ojos. «Estoy cansada. Y llévense sus cajas de mentiras. Mañana quiero a Ramiro aquí a las 10 en punto con los libros verdaderos». Escuché cómo recogían sus cosas. Escuché sus pasos pesados alejándose, arrastrando los pies como condenados. Escuché la puerta cerrarse. Abrí los ojos. La sala estaba vacía, excepto por el polvo que flotaba en un rayo de sol. Me dolía todo el cuerpo. La tensión había sido brutal, pero cuando miré mi mano izquierda, la que había estado muerta e inútil, vi que mis dedos estaban cerrados en un puño débil, sí, pero un puño al fin y al cabo. Había recuperado el control, no solo de mi dinero, sino de mi vida. Mis hijos pensaron que me enviaban al matadero, pero en realidad me habían dado el tiempo y el espacio para afilar mis cuchillos. La enfermera Sol asomó la cabeza por la puerta.
Abuelita Zenobia, ¿todo bien? Se escuchaban voces fuertes. ¿Quiere que le traiga un té? La miré y sonreí. Esta vez, la sonrisa llegó a mis ojos. Sí, mijita, tráeme un té, pero tráelo bien cargado. Y si tienes unas galletas de esas que guardan para las visitas especiales, tráeme 2. Hoy tengo algo que celebrar. Miré por la ventana hacia el jardín. Un grupo de pájaros peleaba por unas migajas de pan. Así era la vida, una pelea constante. Pero yo ya no era una migaja. Yo era la dueña de la panadería entera. Y desde mi nueva oficina en El Ocaso Sereno, iba a enseñarles a todos cómo se maneja un imperio, incluso en pantuflas. El juego había cambiado, y el tablero, finalmente, estaba nivelado a mi favor. Pero una cosa era ganar la batalla financiera, y otra muy distinta era reconstruir lo que quedaba de mi familia sobre las ruinas de su traición. Eso sería trabajo para otro día. Por ahora, solo quería mi té y ver caer la tarde, sabiendo que mañana, cuando saliera el sol, la ferretería abriría sus puertas bajo mis propias reglas. Han pasado 6 meses desde que mis hijos intentaron archivarme como si fuera una factura vieja y pagada. 6 meses desde que el accidente cerebrovascular supuestamente marcó el final de Zenobia Valdés y, en cambio, se convirtió en el inventario más exhaustivo de mi vida. Mi habitación en El Ocaso Sereno ya no parece una sala de espera de la muerte. Ahora huele a café recién hecho. Tengo mi propia cafetera, prohibida por el reglamento, pero tolerada por la directora porque le doné la pintura para la fachada, y a papel carbón. El escritorio que mandé traer de mi casa ocupa el lugar donde antes estaba el sillón de visitas. Desde aquí, con vista al jardín de las hortensias, dirijo mi imperio. Mi brazo izquierdo ha recuperado un 70% de su movilidad gracias a la terapia, pero sobre todo, gracias a la terquedad de querer pasar las páginas de los libros contables con mis propias manos. Son las 9 de la mañana de un martes. La puerta se abre después de 2 toques respetuosos. No es una enfermera con pastillas, es Ramiro, mi capataz, con la carpeta de asuntos urgentes. Detrás de él, cargando cajas de muestras de cerámica, entran Ricardo y Esteban. «Buenos días, jefa», saluda Ramiro, quitándose la gorra con ese respeto antiguo que ya no se ve. «Aquí están los reportes de la semana. El camión de cemento llegó a tiempo». «Bien, Ramiro, ponlo ahí». «¿Y los muchachos?», pregunto, señalando con la barbilla a mis hijos. Ricardo, que ha perdido 5 kilos y ese aire de suficiencia que le daba la barriga de las comidas caras, deja la caja en el suelo y se seca el sudor de la frente. Ya no usa trajes italianos de 3 piezas para ir a la ferretería. Ahora lleva unos pantalones de mezclilla de buena calidad y una camisa polo con el logo de El Yunque bordado en el pecho. Se ve, por primera vez en su vida, como un hombre que trabaja. «Mamá», digo doña Zenobia, corrige Ricardo, tartamudeando levemente. «Es parte del acuerdo. En horas laborales soy la jefa. Traje las muestras del nuevo piso antideslizante. Creo que la opción gris es mejor para el mercado industrial. Aguanta más el tráfico pesado». Lo miro por encima de mis gafas. Antes, Ricardo habría elegido el piso más caro para llevarse una comisión por debajo de la mesa. Ahora está pensando en la durabilidad. «¿Hiciste la prueba de resistencia?», pregunto. «Sí. Le pasé el montacargas por encima 3 veces. Ni un rasguño». Asiento, satisfecha. «Buen trabajo, Ricardo. Aprueba la compra de 200 metros. Pero negocia un 5% de descuento por pago de contado. Tenemos liquidez». Esteban, por su parte, saca una tablet. Él se encarga ahora de la logística y atención al cliente en el mostrador. Sus manos, antes suaves como las de un pianista, tienen un par de curitas en los dedos. «Jefa, la señora Martínez de la constructora llamó. Estaba furiosa por el retraso del lunes, pero le expliqué que fue un problema de ruta y le ofrecí el flete gratis en el próximo pedido». Se calmó. «Bien resuelto, Esteban, pero que no se repita el retraso. El flete gratis sale de tu bono de productividad». Esteban hace una mueca, pero asiente sin chistar. «Sí, señora. Verlos así, trabajando, sudando, preocupándose por el negocio real y no por la fantasía de ser millonarios, es mi mayor triunfo. No fue fácil. El primer mes intentaron rebelarse, llegaron tarde, pusieron malas caras. Pero cada vez que lo hacían, yo sacaba el libro de las vergüenzas o mencionaba casualmente la escritura del terreno.
Aprendieron rápido que la correa es corta, pero que si caminan derecho, hay comida en el plato. La deuda con el turco se pagó. Fue doloroso firmar ese cheque, ver salir tanto dinero de mis reservas, pero fue necesario. A cambio, les retengo el 40% de su sueldo cada mes para reponer ese fondo. Según mis cálculos, terminarán de pagarme en 5 años. Para entonces, habrán aprendido el valor de cada centavo o habrán renunciado. Pueden irse, les digo. Ramiro, quédate un momento. Mis hijos salen, murmurando sobre inventarios y clientes. Cuando la puerta se cierra, Ramiro sonríe. Están cambiando, patrona. El otro día vi a don Ricardo almorzando un sándwich en el patio con los choferes. Nunca lo había visto hacer eso. El hambre y la necesidad son los mejores maestros, Ramiro, y el miedo a perder el techo también ayuda. Usted es tremenda, doña Zenobia, tremenda. Cuando Ramiro se va, me quedo sola en mi oficina improvisada. Me levanto y camino hacia la ventana. Mi pierna izquierda todavía arrastra un poco, un recordatorio constante de que soy mortal, pero ya no necesito el bastón para distancias cortas. Miro hacia el jardín, donde varios residentes están sentados en las nuevas bancas de madera barnizada. Esas bancas las donó Ferretería El Yunque. O mejor dicho, las vendí al hogar con un descuento del 100% a cambio de que mis hijos vinieran a armarlas un domingo. Fue parte de mi plan de rehabilitación moral. Ver a Ricardo y Esteban con destornilladores en mano, bajo el sol, armando muebles para ancianos, fue un espectáculo que valió más que cualquier entrada al cine. Pero mi influencia no se detuvo en las bancas. Al decidir quedarme aquí, me di cuenta de que el ocaso sereno tenía muchas grietas, tanto en las paredes como en el alma. La comida era mala porque el proveedor de la cocina les cobraba sobreprecios. Las enfermeras estaban cansadas porque los turnos estaban mal organizados. No pude evitarlo. Es mi naturaleza. Empecé a meter la cuchara. Primero, hablé con la directora. Le ofrecí asesoría gratuita para revisar sus contratos de suministros. En 2 semanas, le ahorré un 20% en gastos operativos. A cambio, exigí que ese dinero se invirtiera en mejorar el menú. Ahora comemos pollo asado de verdad, no esa cosa hervida y gris, y hay fruta fresca en el desayuno. Luego, organicé a los residentes. Descubrí que mi compañera de cuarto, la señora que roncaba, y que yo creía que no tenía remedio, fue contadora pública durante 40 años. Se llama Matilde. Un día, viéndome batallar con una suma, me corrigió un error de cálculo mental. «Llevas 1, querida», me dijo, con los ojos brillantes. Desde entonces, Matilde es mi auditora interna. Le pago con chocolates suizos que me trae Ramiro y ella se siente útil de nuevo. Ya no se pasa el día durmiendo. Ahora espera mis carpetas con ansias. Y no es la única. Don Anselmo, el del cuarto 302, fue ingeniero agrónomo. Ahora dirige al jardinero del hogar y ha convertido el patio trasero en un huerto que nos da tomates y hierbas de olor. Doña Clara, excosturera, arregla los uniformes de las enfermeras a cambio de tiempo extra de visitas. He convertido este asilo en una cooperativa de talentos olvidados. Salgo al pasillo. El ambiente ha cambiado. Ya no hay ese silencio depresivo de hospital. Hay actividad. Hay propósito. Al pasar por la sala de estar, veo a un grupo jugando dominó, pero no por matar el tiempo, sino apostando galletas con una seriedad profesional. Doña Zenobia, me llama Sol, la enfermera, que ahora lleva el uniforme impecable gracias a doña Clara. Llegó un paquete para usted. Parece pesado. Es una caja de herramientas nueva. Una caja roja, brillante, profesional. La abro. Hay una nota encima, escrita con la letra apresurada de Esteban. «Mamá, vimos que tu juego de desarmadores viejos ya no tenía punta. Pensamos que te serviría este para tus ajustes aquí en el hogar. Lo pagamos con nuestro sueldo, sin usar la tarjeta de la empresa. Te queremos, Esteban y Ricardo». Siento un nudo en la garganta. No es por el regalo, es por la nota. Lo pagamos con nuestro sueldo. Es la primera vez en años que me regalan algo que realmente les costó esfuerzo ganar. Toco el metal frío de las herramientas. Son de buena marca. Saben lo que me gusta. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Quizás debajo de las capas de egoísmo y molicie que yo misma permití que crecieran,
Todavía quedaban los hijos que crié antes de que el dinero los corrompiera. Me llevo la caja a mi habitación. Matilde está ahí, revisando unas facturas de luz con una lupa. Matilde, mira esto, le digo, mostrando la caja. Mis hijos. Vaya, dice ella, ajustándose los lentes. Parece que el tratamiento de choque está funcionando, Zenobia. ¿Quién lo diría? A los 73 años, todavía se puede educar a los hijos. Nunca se deja de ser madre, Matilde. Aunque a veces toque ser madre con un látigo en una mano y el libro de cheques en la otra. Me siento en mi escritorio. Es hora de la reflexión diaria. El doctor dice que debo tomarme momentos para respirar y bajar la presión. Cierro los ojos y pienso en mi esposo, en el verdadero fundador de todo esto, aunque yo fui quien puso los ladrillos. Él siempre fue el blando. Él les daba todo. Déjalos, Zenobia. Son jóvenes, me decía. Si me viera ahora, ¿qué pensaría? Creo que se reiría. Se reiría con esa risa fuerte que hacía temblar las ventanas, y me diría, vieja bruja, al final tuviste que poner orden tú sola. El ACV fue un aviso, un estate quieto que me mandó la vida. Pero también fue una bendición disfrazada de tragedia. Si no me hubiera paralizado la cara, nunca habría visto la verdadera cara de mis hijos. Si no me hubieran intentado encerrar, nunca habría descubierto la fuerza que tenía escondida en mi propia rabia. Y nunca habría encontrado este lugar, esta comunidad de viejos guerreros que la sociedad desechó, pero que todavía tienen mucho fuego por dentro. Aquí, en el ocaso sereno, soy más libre que en mi casa grande y vacía. Allá estaba sola con mis recuerdos. Aquí tengo una misión. Tengo gente que depende de mi claridad mental. Tengo a Matilde, tengo a Anselmo, tengo a Sol, y tengo a mis hijos, no como parásitos, sino como aprendices que finalmente están empezando a entender de qué se trata la vida. Miro mi mano izquierda, la cierro en un puño y lo abro. Cierro y abro. El movimiento es fluido. La fuerza ha vuelto. Ya no soy la mujer rota que salió del hospital en silla de ruedas. Soy Zenobia Valdés y estoy reconstruida con partes nuevas, más resistentes. Suena mi teléfono celular. Es Ricardo. Mamá, perdón que te moleste, es que es domingo mañana. Queríamos saber si podemos llevar a los niños a verte. Laura dice que los nietos te extrañan y queremos hacer una carne asada en el jardín del hogar, si la directora da permiso. Nosotros llevamos todo, una carne asada, con mis nietos, sin pedir dinero, sin pedir firmas, solo tiempo. La directora dará permiso porque yo soy quien pagó la parrilla nueva del jardín, respondo, intentando que no se me note demasiado la emoción en la voz. Vengan a las 12. Y Ricardo, ¿sí, mamá? Trae carbón del bueno, no de ese barato que se consume en 5 minutos. ¿En esta familia hacemos las cosas bien o no las hacemos? Sí, mamá, del bueno, de mezquite. Cuelgo. Una lágrima, una sola, se escapa por mi mejilla, la del lado que estuvo paralizado. La limpio rápido. No hay tiempo para sentimentalismos baratos. Hay que trabajar. Al día siguiente, el domingo, es perfecto. El cielo está azul, limpio de nubes. El jardín de El Ocaso Sereno huele a carne asada y a risas de niños. Mis nietos, 2 torbellinos de 8 y 10 años, corren entre las sillas de ruedas y los andadores, inyectando una energía vital que hace sonreír hasta a los residentes más gruñones. Veo a Ricardo frente a la parrilla, con un delantal ridículo que dice «El rey de la carne». Está sudando, volteando los cortes con atención. Esteban está sirviendo refrescos a doña Clotilde y a Matilde, escuchando con paciencia sus historias de juventud. Laura, mi nuera, que antes ni me miraba, me está ayudando a cortar la carne en mi plato porque sabe que todavía me cuesta un poco hacer fuerza con el cuchillo y el tenedor al mismo tiempo. Gracias, hija, le digo. De nada, Zenobia. Te ves muy bien. De verdad, ese color de blusa te queda. Miro a mi alrededor. Esto es lo que querían quitarme. Querían venderme la paz de un asilo para comprarse su propia destrucción. Pero tuve que venir aquí. Tuve que perderlo todo, aparentemente, para poder recuperarlo de verdad. Ricardo se acerca con un plato de carne recién salida. El primer corte para la jefa, dice poniéndolo frente a mí. Lo miro a los ojos.
Ya no hay ese velo de engaño. Hay cansancio, sí, porque trabajar cansa, pero hay dignidad. Gracias, hijo. Huele bien. Mamá. Ricardo se limpia las manos en el delantal y se pone serio un momento. Queríamos decirte, Esteban y yo, que gracias. ¿Gracias por qué? ¿Por hacerlos trabajar como burros y quitarles la mitad del sueldo? ¿Por no dejarnos caer? ¿Por pagarle al turco? Y por darnos una segunda oportunidad. Ramiro nos contó que pensabas vendernos a la competencia si no nos enderezábamos. Sonrió. Ramiro y su boca grande. No los iba a vender a la competencia, Ricardo. Nadie compra mercancía dañada. Los iba a mandar a barrer calles. Pero me alegra que pienses eso. El miedo mantiene al hombre alerta. Ricardo se ríe. Una risa genuina, nerviosa pero real. Te prometo que la ferretería va a ser la mejor del estado, mamá. Estamos planeando una nueva línea de productos ecológicos para construcción. Esteban hizo los números y... ¡Shh! Lo callo, levantando la mano. Hoy es domingo. Hoy no se habla de negocios. Hoy se come y se convive. Mañana a las 8 quiero el proyecto en mi escritorio. Y más te vale que los márgenes de ganancia sean correctos. Lo serán. Matilde ya me dijo que si hay un error, ella misma me jala las orejas. Esa señora es más estricta que tú. Aprendió de la mejor. Comemos bajo la sombra de los árboles. Mis nietos vienen a abrazarme. Huelen a sol y a tierra. Abuela, ¿cuándo vuelves a la casa? Pregunta el más pequeño, Lucas. Se hace un silencio en la mesa. Ricardo y Esteban me miran, expectantes. Laura deja el vaso de agua en la mesa. Todos esperan la respuesta. Podría volver. Podría decirles que mañana mismo empaquen mis cosas. Mi casa está allá, sola, esperándome con sus ecos y sus sombras. Pero miro a Matilde, que está riendo con Esteban. Miro a don Anselmo, que le está enseñando a mi nieta mayor cómo podar un rosal sin lastimarse. Miro este edificio que estaba triste y ahora tiene vida. Y me miro a mí misma. No sé, Lucas, respondo acariciándole el pelo. Aquí la abuela tiene mucho trabajo. Tengo muchos amigos que me necesitan. ¿Y tus papás? Bueno, tus papás necesitan un poco más de tiempo para aprender a llevar el barco solos. Miro a mis hijos. Ellos asienten, comprendiendo. Saben que no es un castigo, es una garantía. Mientras yo esté aquí, vigilante, fuerte, ellos seguirán por el buen camino. Y yo seguiré teniendo un propósito cada mañana. La tarde cae sobre el ocaso sereno. El sol tiñe de naranja las paredes de ladrillo. Cuando mis hijos se van, llevándose el olor a carbón y las promesas de volver el próximo domingo, me quedo en el jardín un momento más. Saco mi libreta pequeña, no el cuaderno de contabilidad, sino una libreta nueva donde anoto ideas. Escribo. Lunes. Revisar presupuesto para pintar el comedor. Martes. Junta con Ramiro sobre la línea ecológica. Miércoles. Terapia de brazo y luego enseñar a Matilde a usar la tablet. Cierro la libreta. El aire es fresco. Me siento plena. Me llamo Zenobia Valdés. Tengo 73 años, un brazo medio dormido y una familia que casi me destruye, pero que terminé reconstruyendo con mis propias manos. Pensaron que me enviaban al final del camino, al ocaso de mi vida, pero se equivocaron. El ocaso es solo el preludio de una nueva noche, y en la oscuridad es donde mejor brillan las estrellas, y donde mejor trabajamos las que sabemos que el óxido nunca duerme. Me levanto de la silla, tomo mi bastón, solo por costumbre, no por necesidad, y camino hacia la entrada. Mañana es lunes, y hay mucho, muchísimo que hacer. La ferretería abre a las 8, pero mi oficina, aquí en el corazón de mi nuevo reino, nunca cierra.